Hola, hola amigos del Ciudadano, estamos aquí el día de hoy en otra sección más de Entrevistas Ciudadanas y el día de hoy estamos con una diputada que hace rato que queríamos tener acá en el Ciudadano, que es nada más y nada menos que la diputada Emilia Schneider, quien es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y además militante de Convergencia Social. Ambos temas que vamos a tratar el día de hoy en esta entrevista. ¿Cómo estás, Emilia? Muy bien, militante del Frente Amplio ya estás. ¿Del Frente Amplio? Ya, pero muy contenta de estar con ustedes. Ya, oye, quiero partir al tiro preguntándote por ahí. Militante de Convergencia Social, militante del Frente Amplio, ¿cómo va este proceso de unificación? Que recordemos a nuestros auditores que están en este proceso de convertir al Frente Amplio en un partido único, lo que antes era una coalición de Comunes, Convergencia Social y Revolución Democrática. Y Plataforma Socialista. Claro. Sí, bueno, el Frente Amplio, si bien restan algunos pasos formales ante el CERVEL, por ahí la inscripción de los estatutos, qué sé yo, toda esa parte más de trámite, hace rato que los partidos y movimientos del Frente Amplio tomamos la decisión de converger en un solo partido, en una sola herramienta, y creo que eso fue una decisión muy importante porque hoy día creo que la tendencia va hacia la fragmentación del sistema político, hacia las aventuras individuales, y precisamente quisimos ir contra eso. Creo que en nuestra historia hemos sido bastante porfiados y creo que es muy importante este paso, no solamente para evitar la fragmentación, sino porque a través de esta unidad podemos ir fortaleciendo y robusteciendo nuestro proyecto político. Yo creo que tenemos claro el país que queremos construir, más o menos, pero tenemos que profundizarlo mucho más, aterrizarlo mucho más y tener la capacidad de convocar más allá. Y yo creo que como somos partidos, movimientos que veníamos de una misma raíz, veníamos de las luchas sociales, estudiantiles, de trabajadores, ecologistas, feministas, y que hoy día veamos que nuestras diferencias eran más bien menores versus todo lo que nos une y que converjamos en una sola herramienta, creo que es una gran noticia. A mí me tiene muy contenta, muy esperanzada, y espero que logremos, como hemos ido haciendo hasta ahora, sumar a mucha más gente más allá de los partidos y movimientos del Frente Amplio, sino convocar a quienes quieren construir un nuevo partido de izquierda con vocación de mayoría, con vocación de cambio en Chile. Oye, ¿cómo ha sido el proceso de aunar las voluntades de estos tres partidos políticos más Plataforma Socialista? Porque recordemos también que Convergencia Social ya era una pequeña coalición de distintos movimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido poder aunar tantas voluntades, tantos quizás visiones distintas, ideologías diferentes dentro de un mismo proyecto? ¿Ha sido muy difícil? Creo que no, porque ha sido un poco la historia del Frente Amplio, como que el Frente Amplio partió con una mesa de partidos tremenda, con partidos pequeños o movimientos, y ha ido todo el tiempo de alguna manera convergiendo. Comunes también es la convergencia de movimientos que estaban en el Frente Amplio antes, Convergencia Social lo es también, la Revolución Democrática, se han sumado también otros proyectos que existían dentro del Frente Amplio. Entonces creo que es parte de nuestra historia esto de ir convergiendo y dándonos cuenta en la maduración política de que nuestras diferencias son mucho menos, como te decía anteriormente, que lo que nos une, que es por ejemplo que nuestra razón de ser en política sea representar ciertos intereses que estaban excluidos del debate, como por ejemplo las demandas por derechos sociales. Yo creo que esa es una de nuestras principales razones de ser en política. Y en ese sentido creo que ha sido, la verdad, un proceso, por cierto, que ha requerido harto diálogo, harto trabajo. Se hicieron encuentros en la militancia a nivel de regiones, de comunas, precisamente para abrir a la militancia este debate. Pero la verdad yo creo que ha sido un bonito proceso y que creo que todas y todos hemos puesto de nuestra parte para avanzar. En la bancada, bueno, también estamos funcionando cada vez más como una bancada cohesionada del Frente Amplio, y así en los distintos espacios, y de a poco se va a ir dando. Esto, por cierto, tiene que ir cuajando. Es distinto que yo te hable desde el Congreso, donde siempre hemos estado funcionando relativamente en conjunto, a un comunal, un regional, donde quizás hace un tiempo se enfrentaban electoralmente y hoy día son parte del mismo proyecto. Eso va a ir cuajando con el tiempo. Pero la verdad yo creo que hemos ido avanzando bastante rápido y creo que teníamos muchos consensos en construir un partido socialista, en construir un partido feminista, un partido ecologista, un partido vivo que esté anclado en las luchas sociales, o que busque estar anclado en los procesos vivos de la sociedad y no estar encerrado, por ejemplo, solo en las cuatro paredes del Congreso. Entonces creo que hemos encontrado hartos consensos en ese camino. Oye, pero ¿cuál crees tú que ha sido el mayor desafío al que han tenido que enfrentarse ahora en este proceso de unificación?
Yo creo que lo más difícil es la formalidad. La formalidad ante el CERVEL. Claro, hubo un problema hace poco que se rechazó en primera instancia por temas formales la modificación. Claro, pero se rechazó en periodo de observaciones, digamos. Hubo observaciones que son subsanables, yo lo desdramatizaría, no me parece algo grave. Pero yo creo que eso es la parte más difícil, porque hay que hacerse cargo de un montón de cosas para unificar partidos, pero la verdad es que yo creo que la voluntad política ha estado de parte de todas y de todos, porque esto no es una idea nueva. La idea de que el Frente Amplio converja en un solo partido es algo que viene dando vueltas hace mucho tiempo, solo que yo creo que ahora en este contexto, en un contexto también de emergencia de la ultraderecha, de una ofensiva de la ultraderecha en el continente, y también la necesidad de aportar con mucha más fuerza al gobierno del presidente Boric, nos puso también el acelerador en este proceso, pero esto ha estado dando vueltas hace mucho tiempo. Claro, bueno, en el caso de que logren constituirse como partido único ya se transformarían, tengo entendido, en el más grande de Chile, de la izquierda por lo menos, básicamente. Superarían el militante del Partido Comunista que hoy día ostenta esa bandera. Así es. Yo en todo caso creo que eso suena muy lindo, suena lindo también, hoy día somos la bancada más grande del Congreso, pero creo que eso no basta, no es digamos algo para quedarnos tranquilos, porque no basta con eso, o sea, tenemos que ser un partido, y yo creo que ese es el gran desafío de la unidad del Frente Amplio, o sea, consolidar un proyecto país, para un país con más justicia social, con un desarrollo sustentable, un país donde la gente, una propuesta de país, claro, que convoque a las mayorías. Yo creo que ese es nuestro objetivo principal, ser un partido que se proponga eso. No basta con tener más militantes, pero por cierto que es una buena noticia. Ya, el proyecto propio, dices tú, como las propias banderas. Entonces ahí... Las propias banderas, efectivamente. Vamos a eso entonces, pues, ¿cómo sería este proyecto propio del Frente Amplio? ¿Qué los diferencia de otros partidos de izquierda? ¿Qué nos diferencia de otros partidos de izquierda? Identidad única. Yo creo que hay algo que marcó la irrupción del Frente Amplio fuertemente en la política, y es que nosotros ingresamos a la política, venimos del movimiento estudiantil, de los movimientos sociales, como decía anteriormente, y eso significa representar ciertos intereses que estaban excluidos de la política. Y que hoy día, y nuestra irrupción en la política creo que cambió también al campo de la izquierda, creo que hizo en la centroizquierda, en el resto de la izquierda, reafirmar su convicción por ciertos cambios. O sea, ciertos debates que estamos dando hoy día, ciertas peleas que estamos dando hace 10, 20, 15 años atrás, eran fumar opio para algunos. O sea, hablar de la educación como un derecho social, hablar de terminar con el sistema de FP y tener una reforma de pensiones, hablar de fortalecer la salud pública decididamente, de terminar con los abusos de la ISAPRE, hablar de los debates que hemos planteado y que han planteado los movimientos sociales en la última década en Chile. Y creo que a nosotros nos tocó un poco representar esa voz en nuestro ingreso a la institucionalidad, y yo creo que eso cambió profundamente el campo de la izquierda. Creo que somos una izquierda que no teme defender sus convicciones ante la primera amenaza de la editorial del Mercurio, o ante digamos, las amenazas de los sectores que no quieren cambios, que quieren mantener todo igual. Entonces yo creo que un poco representamos esas luchas concretas, y creo que nuestra llegada a la institucionalidad, a la política, hizo reafirmar ese tipo de convicciones en el campo del progresismo y de la izquierda, y yo creo que eso es muy saludable. Por cierto, nosotros hemos aprendido también de los otros sectores, no quiero ser soberbia en ese sentido. A ver, ¿qué han aprendido? No, yo creo que hemos aprendido mucho de ser realistas y de tener pragmatismo para plantear los avances, de saber que no podemos avanzar todo de un día para otro. Yo creo que eso siempre lo tuvimos de alguna manera en presente, pero creo que otra cosa es estando ahí mismo, estando en el gobierno, por ejemplo, estando en las instituciones, pero yo creo que fue muy importante el aporte del Frente Amplio en ese sentido. Yo creo que sigue siendo muy importante. Creo que construir una idea de lo que puede ser un estado de bienestar del siglo XXI en la realidad chilena, la realidad latinoamericana, es algo que el Frente Amplio ha ido esbozando, ¿no? Ha ido como esbozando como horizonte. Un estado que esté presente para proteger a las personas, que esté presente para dinamizar la economía, para liderar, por ejemplo, desafíos como la transición ecológica, donde Chile tiene un montón de oportunidades económicas, pero también sociales y ambientales, ¿no? Para vivir mejor. Y en ese sentido yo creo que el Frente Amplio ha puesto esas ideas nuevas sobre el tapete, y al mismo tiempo ha reafirmado la convicción en ciertas luchas que a ratos se habían abandonado en el debate público. Ya, perfecto. Oye, Emilia mencionaba recién que el Frente Amplio un poco vino a transformar el espacio en general de la izquierda. Entonces quería preguntarte en ese sentido cómo ha sido la relación con el socialismo democrático, por ejemplo. Recordemos que
Luego del rechazo de la primera propuesta constitucional, llegaron figuras de la ex concertación al gobierno, la ministra Toá, por ejemplo, Analía Uriarte. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esa relación que han tenido ustedes como Frente Amplio con figuras de la generación anterior? Yo creo que, por cierto, ha sido un proceso largo. Ha tomado tiempo cuajar una coalición, una alianza de gobierno que tenía muchas diferencias. Yo no quiero sacarle el poto a la jeringa. O sea, nosotros con Socialismo Democrático tenemos diferencias, partiendo por la más obvia de nuestra evaluación de los años de la concertación. Nosotros tenemos una evaluación crítica, lo hemos sido y lo seguimos siendo. El diputado Gonzalo Vinter el otro día en una entrevista creo que caracterizaba muy bien una descripción de la concertación, una alianza entre neoliberales y socialdemócratas, donde yo agregaría que estuvo más cargada para un lado que para el lado de la socialdemocracia. Para el lado neoliberal. Para el lado neoliberal. Y esto lo hemos expresado, yo lo digo con fraternidad, reconociendo también los avances que se tuvo en ese periodo. Sin duda, nadie podría decir que todo se hizo mal. Pero sí faltó avanzar en cambios importantes al modelo. Cambios que hoy día nos siguen llamando a hacer cambios, digamos, a tomar acción, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hoy día no corresponde que yo ponga el acento en esas diferencias, sino más bien en el proyecto común que nos une. Hoy día nos une que somos parte de una alianza de gobierno, estamos sacando adelante un programa, hemos aprendido, creo yo, de ambas partes, ¿no? Se ha aprendido por nuestro lado, se ha aprendido del otro lado, creo que hemos sacado lo mejor de todos los sectores que componen la alianza de gobierno. Entonces, la verdad, yo creo que ha sido un buen proceso y creo que hemos ratificado esa capacidad de construir unidad ante las amenazas de la extrema derecha. Lo pienso para las municipales, se logró un pacto muy amplio desde el oficialismo hasta la democracia cristiana, y yo creo que eso es una importante ratificación de que necesitamos unidad para sacar adelante los cambios que Chile necesita. Necesitamos unidad para sacar la reforma de pensiones y necesitamos unidad para enfrentar a una derecha que está radicalizada en su defensa de los intereses de los más ricos y los grandes empresarios de este país. O sea, lo vimos en la NADE, donde la verdad es que los empresarios y la derecha eran un coro de decir: acá no hay que cambiar nada, no hay que redistribuir la riqueza, no hay que cambiar el sistema de pensiones, porque pareciera que volviendo a los 90, volviendo al pasado, vamos a solucionar todos nuestros problemas. Yo creo que no es así. Pero eso, se me fue el hilo de la pregunta. Sí, mira, yo te quiero devolver un poco a lo que estábamos conversando, porque te quería hacer este ejercicio de que tú nos comentaras de alguna figura en particular de ese mundo, de la exconcertación, del socialismo democrático, sobre la cual quizás tú hayas cambiado la opinión que tenías. No sé si cambiado, pero creo que ha sido un rol bien importante en apoyar al gobierno, en apoyar a nuevas autoridades, el de la expresidenta Bachelet. Yo creo que ella ha tenido un rol bien importante en ese sentido. Creo que ha marcado una convicción, por ejemplo, de que el programa de cambios de este gobierno es necesario. Y a mí eso me parece muy valorable. Ya. Y respecto a la política de alianzas, porque nos comentabas que ahora están aliados para las municipales, también con la democracia cristiana. Más allá de eso, las elecciones presidenciales, para futuro, ¿ustedes esperan mantener esta alianza? Yo creo que esta alianza se tiene que proyectar y tiene que llegar a las próximas presidenciales. El caso de la democracia cristiana es algo que tiene que resolver la democracia cristiana, pero yo creo que por lo menos la alianza de gobierno se tiene que proyectar. Pero esto no es solamente porque la suma de las siglas del tablero político te dé para ganar, no es un ejercicio solamente aritmético, es porque yo de verdad creo que se necesita unidad y amplitud para avanzar en cuestiones que son urgentes. O sea, creo que hoy día tener un sistema de pensiones, un sistema de salud, un sistema de educación que no genera cohesión social, sino que genera sensación de injusticia, sensación de abuso, malestar y esta sensación de que vivir en Chile es una estafa, es un tema que nos tiene estancados como país, es un tema que nos divide y muy por el contrario, en tiempos como los que estamos necesitamos cohesión social, y creo que hacer esos cambios nos necesitamos desde la centroizquierda, la izquierda, el progresismo, nos necesitamos los distintos sectores que representamos efectivamente, y necesitamos esa unidad con un programa claro, por cierto, de cambio hacia, por ejemplo, construir derecho social universal.
Yo creo que eso puede ser un consenso que tengamos, entendiendo la gradualidad, el proceso que tiene todo esto. Pero yo creo que hay que poner el acento en eso, en que tenemos la tarea de mantener esa unidad para representar los intereses de una mayoría de Chile que yo creo que sí quiere cambios. Y esto yo lo digo porque creo que en la izquierda y la centroizquierda tenemos que hacer también un esfuerzo ideológico, de inserción social, comunicacional, qué sé yo, para develar cuáles son los intereses que están en juego en la política. A veces se confunde eso, pero una ve hoy día cómo la derecha se opone al pacto fiscal para redistribuir mejor la riqueza y tener más recursos para seguridad, por ejemplo, que es una de las prioridades ciudadanas. Cómo se oponen a fortalecer la educación pública muchas veces, a terminar con la AFP, ahora con el debate de las ISAPRES, por ejemplo. Claro. O sea, la defensa que hubo a las ISAPRES, se intentó hacer un perdonazo a las ISAPRES en esa discusión. Entonces creo que hay que develar esos intereses que están detrás, esos intereses detrás de la derecha. Y nosotros tenemos que ser muy firmes y muy claros en decir, nosotros estamos defendiendo los intereses de las mayorías, o eso es lo que pretendemos, o eso es lo que debemos hacer. Y claro, yo creo que ese es el motivo de la unidad, el representar esos intereses con toda la amplitud que se requiere para que avancemos. Dale. Oye, Emilia, mencionaba respecto a que, claro, se necesita amplitud para avanzar, se necesita esta unidad, que es difícil mantenerla entre tantas coaliciones, tantos partidos políticos. También, inevitablemente, empiezan a sonar nombres respecto a personas encargadas de liderar estos proyectos. El mismo presidente Boric lo decía hace un tiempo, posibles sucesores. Gonzalo Vinter, Carolina Toá, Camila Vallejo. ¿Qué nombre? No ha sonado Emilia Schneider todavía, pero quizá. No. Pero no sé, ¿qué nombre ves tú con esperanza? Yo creo, antes de eso, yo no creo que haya que presidencializar hoy día el debate político. Creo que hay que tener mucha cautela con eso porque quedan 2 años de gobierno y porque pareciera ser que lo único que importa es la elección que viene, ¿no? Y yo creo que para las personas, para la gente que está fuera de la política, eso es muy frustrante porque todavía tenemos muchos temas que resolver. O sea, vuelvo al tema anterior, como tenemos un país muy dividido, un país que tiene una sensación de injusticia, de abuso, de malestar, con muchas cosas, con una crisis de seguridad. Creo que tenemos muchas cosas que resolver, claro, antes de ese debate. Y no deberíamos... Pero parece que en el lado opuesto no importa mucho eso porque ya está Matei ya como presidenciable lista, ¿verdad? Y abandonando su tareas de alcaldesa, está completamente dedicada a ser candidata. Pero yo creo que nosotros no podemos cometer el mismo error. Pero yo sí creo, y lo adelanto como definición, que yo, como personal, digamos, esto es algo que tiene que definir el Frente Amplio, por cierto, pero yo creo que el Frente Amplio, como es un actor tan relevante, tiene que llegar a la presidencial con un nombre propio. Tiene que llegar a la primaria de nuestro sector, porque, bueno, entendemos que eso obviamente se dirimirá de esa forma, ¿no? O de la forma más democrática posible, la forma que definan los partidos. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener una apuesta, un nombre para esa discusión, porque creo que el ciclo de cambios que propone el presidente Boric tiene que dársele continuidad. Tiene que dársele continuidad porque no hemos logrado completar todas las metas y porque hay metas que trascienden a un solo gobierno. Y yo creo que tenemos que seguir caminando en esa línea y en ese sentido... No, bueno, el presidente ya adelantó varios. O sea, dijo al diputado Gonzalo Vinter, que es el diputado mejor evaluado, el alcalde Bodanovich, la alcaldesa Ripamonti. Creo que tenemos un montón de nombres posibles que representan ideas nuevas, que representan esa vocación y esa convicción con los cambios que se tienen que hacer en Chile. Y yo, la verdad, creo que cualquiera de esos nombres o cualquier otro nos podría representar bien, pero yo creo que lo importante es que nuestro proyecto entienda que tiene esa tarea. Precisamente porque estábamos hablando también de la unidad, ¿no? Claro. Construir y robustecer este proyecto país es para ofrecerlo al país, para volver a convocar a mayoría, porque esa es la idea, pues, ¿no? Que avancemos, que construyamos ese país con más justicia social que soñamos. Uh-huh. Oye, Emilia, te quiero llevar a otro tema pero que también tiene que ver un poco con esto, que es la tan mencionada reforma al sistema político que hoy día se está promoviendo. El mismo presidente Boric dijo que se iba a encargar de promover esta reforma durante su gobierno. No sé, a mí me da la impresión de que el Frente Amplio no está muy en la primera línea de promover esta reforma al sistema político, o es así. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? No, nosotros lo ha manifestado, de hecho, en varias ocasiones el mismo diputado Vinter, de que nosotros estamos por un cambio del sistema político, por supuesto. Y si fuera por el tema del umbral del 5% de los partidos, nosotros no tenemos ningún miedo a eso. Somos, claro, como tú decías, el partido con más diputados, el partido con más militantes, y la verdad es que en las últimas elecciones hemos superado ese 5%. Entonces, así como un miedo gremial de defender nuestro partido y su existencia,
presidencia, no pasa por ahí para nada. Pero lo que sí yo creo, y esto quiero decirlo como con harta responsabilidad, porque el sistema político es una discusión muy importante. Yo creo que efectivamente hay muchas cosas que están trabadas porque tenemos mucha fragmentación en el Congreso, pero a veces creo que la discusión del sistema político se usa como excusa para evadir lo que decía yo anteriormente. ¿Cuáles son los intereses detrás de cada sector político? Porque no es como que arreglamos el sistema político y el día siguiente va a haber una reforma de pensiones al tiro, nos vamos a dar la mano, vamos a llegar a acuerdos. No, porque aquí hay que ser transparente también en que hay sectores que su modelo ideal de sistema de pensiones son las AFP. Su modelo ideal de salud es esta salud para ricos y para pobres, que no les interesa fortalecer la educación pública, que no les interesa redistribuir la riqueza, que no les interesan todos esos debates. Y hay que ser transparente. ¿Necesitamos un mejor sistema político? Sí. Que tienda a las mayorías, que propicie un mejor ambiente para llegar a acuerdos, que permita mayor gobernabilidad. De acuerdo. Y le sumaría incluso modernizar el Estado. De acuerdo. Pero eso no va a hacer que el día de mañana Chile Vamos diga, ¿saben qué? En realidad sí, estoy por una reforma de pensiones con un fondo solidario 3 y 3. No, eso no va a pasar, ni va a hacer que el Partido Republicano diga, ¿saben qué? En realidad sí, estoy por los derechos de las mujeres y voy a terminar de decirle que no a todos estos derechos y libertades. Eso no va a pasar. Porque hay intereses detrás. Entonces creo que es muy tramposo cuando se usa la discusión de sistema político como el gran problema que tenemos, y por eso yo creo que el presidente Boric ponía un punto muy importante en el debate, cuando decía que era bien inentendible que resolviéramos el sistema político antes que la reforma de pensiones que lleva 10 años esperando. Claro. Y que yo creo que también tiene que ver, como te decía anteriormente, con la falta de cohesión social, con la falta de cohesión social. Sí, pero por ejemplo, vamos como a algunos aspectos del sistema, de las propuestas de reforma del sistema político. Una de las cosas que se propone, que tú mencionaste recién, era subir el umbral de votación al 5%. No sé si el 5% ahora está en la discusión ese número en particular, pero subir el umbral. ¿Estás tú a favor de esa propuesta, por ejemplo? Sí, la verdad, ¿sí? A mí me parece bien. Yo creo que el anteproyecto del proceso constitucional del último, el de la comisión experta, era bien interesante en lo que planteaba en términos de sistema político. No eran tantas reformas, por cierto, pero creo que eran algunas reformas clave. Creo que ahí hay insumo interesante que ver, en el debate constitucional que se dio en estos años también, en los dos procesos. Pero hoy día la verdad es que yo desconozco si hay un diálogo más, quizás lo están dando los presidentes de partido, pero ejemplo, todavía no hay un diálogo abierto en el Congreso respecto a esto. Pero por ejemplo, tú que eres diputada, que estás ahí todos los días en el Congreso, ¿cuáles son las reformas que tú esperarías, que tú crees que son prioritarias para mejorar el sistema político, para propiciar el diálogo, el mayor entendimiento? Evidentemente que también hay un factor ahí que tiene que ver como con la calidad y la responsabilidad de cada representante, pero el sistema igual tiene su incentivo. Entonces, ¿cuáles son aquellos aspectos que tú crees que deberían ser principales en una reforma del sistema político? Yo creo que lo del 5% y en general el fortalecimiento de los partidos es muy relevante. Yo sé que decir esto es completamente impopular hoy por hoy, pero es que creo que en el Congreso tenemos demasiadas aventuras individuales, demasiadas personas que negocian su voto solamente en función de sus intereses personales, de sus intereses propios, y no de convicciones, no de una mirada al país, y eso yo creo que es súper negativo, y eso también hace mucho más difícil todos los debates y todas las negociaciones y todas las conversaciones que dan en el Congreso. Entonces yo creo que en general los incentivos que reduzcan, los incentivos a ser un llanero solitario, por decirlo así, van a ir en buena línea de fortalecer nuestro sistema político. Creo que hay que tender a... pero esto tiene que ir de la mano, y yo creo que aquí hay una discusión más grande con el sistema electoral, porque no es solamente cambiar la estructura del sistema político, sino también cómo se elige el Congreso, por ejemplo. ¿Ya? A mí me parecería muy interesante hablar de una elección por listas. Por ejemplo, creo que es algo muy distinto a la cultura política chilena, pero creo que son propuestas que se pueden ir analizando. Pero para mí eso es lo más importante, como tender a privilegiar lo colectivo versus las cruzadas individuales, porque yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el sistema político. Ok, Emilia, ya tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarte respecto a tu rol como presidenta de la Comisión de Educación.
bueno, sabemos que estamos en una crisis educacional importante, niveles de deserción, de ausentismo escolar, nunca antes visto, mucho de esto producto de la pandemia, pero ahora les toca a ustedes más o menos resolver este tipo de situaciones. Pues, entonces, ¿en qué se encuentra hoy día la Comisión de Educación? Bueno, la Comisión de Educación de la Cámara hoy día estamos tratando distintos proyectos. Uno de ellos que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia hacia las y los profesores. Otros que han puesto desde la oposición, como la regulación de uso de celulares y dispositivos móviles en el aula. Pero yo creo que quiero hablar más de la cuestión en general, porque también hay cosas que se están viendo en el Senado, también hay cosas que se están haciendo desde el Ministerio. Y es que yo creo que hoy día tenemos una crisis de la educación que nos explota en la cara por décadas y años de abandono de la educación pública. O sea, años de municipalización donde no se invirtió, donde se precarizaron los aprendizajes, donde se dejó a su suerte a las comunidades educativas y han habido violencia y problemas de convivencia, donde no se le pagaban ni siquiera los sueldos a los profesores y a los trabajadores como correspondía. Entonces, estamos hablando de toda esa herencia que nos tenemos que hacer cargo hoy día. Y yo creo que hay dos debates clave en todo esto. Uno que tiene que ver con seguir apuntalando el proceso de desmunicipalización para que el Estado se haga cargo de la educación pública, y eso el gobierno ingresó un proyecto al Senado para fortalecer la nueva educación pública, la instalación de los SLEP. Creo que eso es muy importante. Y lo segundo tiene que ver con la discusión del sistema de financiamiento. Yo creo que el sistema de financiamiento a la educación es un debate, es uno de los debates que nos debería convocar a un gran acuerdo nacional, digamos, porque creo que no da para más el sistema de subvenciones, pero tampoco el sistema que financia la educación parvularia, ni tampoco el sistema que financia la educación superior, donde por ejemplo vemos el tema de las deudas educativas. En general tenemos un sistema de financiamiento que a la educación pública no la trata como la responsabilidad principal del Estado, sino que la trata como un igual o se financia al privado también, y por lo tanto se descuida la educación pública. Y en realidad lo que tenemos que hacer es poner el foco ahí, en que la educación pública crezca, se fortalezca, sea el eje rector del sistema de alguna manera. Y eso implica poner los recursos de la forma y con la cantidad que corresponde. Y ahí yo creo que tenemos un debate muy grande que dar. Y esto se relaciona con infraestructura, se relaciona con los problemas de convivencia, se relaciona con un montón de cosas. Porque finalmente, por ejemplo, en las escuelas, el sistema de subvenciones te hace funcionar con un financiamiento que es variable, porque depende de la asistencia, depende de estudiantes con necesidad educativa, o sea, de estudiantes prioritarios, etcétera, etcétera. Es variable, depende de muchas cosas, pero tus costos son fijos. La escuela tiene que pagar arriendo, tiene que pagar cuentas, tiene que invertir en infraestructura, tiene que pagar sueldo, tiene que hacerlo igual, pero su financiamiento es variable. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Abandonando la educación pública. Y ahí hay una cuestión muy compleja, porque lo que hemos naturalizado como país es que la educación pública es la alternativa para quienes no le alcanza para pagar una educación. Y la verdad es que mi sueño para la educación pública es que sea un espacio, sí, que garantice ese derecho para quien no puede pagarlo, pero que ante todo sea un espacio de excelencia, de calidad y de democracia, y que se pueda encontrar el hijo de un trabajador de una empresa y el hijo del dueño de esa misma empresa, para democratizar otra cosa que hay en los colegios de élite, que son los contactos, las redes, el capital cultural, porque la brecha no es solo económica, es mucho más profunda. Y eso es algo que a veces se pone poco en el foco, que fortalecer la educación pública es también pensar en cómo esta es heterogénea, pluralista, y hace que distintas realidades se conozcan. A propósito de que los derechos sociales, a mi juicio, generan cohesión social. Oye, Emilia, te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy en una entrevista ciudadana. Y nada, recordarle a nuestros auditores también a estar atentos a nuestras redes sociales, donde pueden seguir toda la actualidad del día a día aquí en elciudadano.com. Muchas gracias, fue un gustazo. Nos vemos.